Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a la segunda semana de nuestro curso. Muy buenas tardes, Paolo. Buenas tardes, Mario. Rolly, ¿cómo estás? Espero que estén bien. Bien, vamos todavía esperando unos minutos a que vayan ingresando todos. Desde ya les aviso de que pueden revisar sus notas del último taller, bueno, las correcciones, en los casos en los cuales eh, alguno de los grupos ha cometido error o tiene errores. Pueden revisar en Canvas, he señalado los errores y si tuviesen alguna consulta siempre pueden escribirme, por favor. En general, todos los talleres han desarrollado de manera, bueno, parcial la mayoría de los ejercicios. Hay errores puntuales, me gustaría que los revisen, por favor, si no consiguieron la calificación correcta, por favor revisen sus errores. Y si tuviesen alguna duda, coméntenme, pregúntenme, y lo podemos revisar de manera conjunta. Muy buenas tardes, Adriano. ¿Sí? La idea, como saben, la idea de los talleres es que cometamos errores y descubramos nuestros errores previo a las prácticas y no durante la práctica. Buenas noches, Daisy, bienvenida. Hola, Alonso, ¿cómo estás? Como hemos comentado, lo que estudiamos la semana anterior es muy importante, sobre todo el tema de vectores. El tema de vectores es el tema que debería quedar sin ningún tipo de cuestionamiento, sin ningún tipo de problemas para ustedes. Lo poco que hemos aprendido de vectores en nuestra última clase debería quedar bien afianzado. Y como les he prometido, si nosotros entendemos bien los vectores, durante todo el curso no vamos a tener ningún problema a partir de ellos y vamos a trabajar de manera adecuada con los conceptos. Entonces, por favor, si existiese todavía alguna duda sobre el tema de vectores, encantado de oírlos o leerlos. Por ejemplo, en la clase de hoy, desde hoy vamos a empezar una unidad llamada cinemática, en la cual vamos a estudiar las relaciones entre las variables del movimiento. Entonces, esencialmente, nuestro estudio de la dinámica se va a basar en el lenguaje vectorial. Bien. Entonces, vamos a trabajar con vectores, vamos a operar vectores, vamos a sumar vectores. Entonces, siempre los vamos a llevar en consideración.
Bien, un comentario más que tengo que hacer de manera general acerca de la entrega de los trabajos. Del grupo 7 al grupo, perdón, del grupo 2 al grupo 7 al grupo 8 entregaron de manera correcta todos sus trabajos, los he revisado. Un problema hubo en el grupo 1. El grupo 1 tuvo 2 entregas, o sea, 2 compañeros hicieron 2 entregas distintas y eso, bueno, me ha generado un problema a la hora de hacer la corrección. En este caso, he tenido que tenido que corregir el trabajo que estaba mejor hecho. Pero digamos, eso no debería darse a partir de ahora. ¿Ok? El trabajo, cada grupo tiene que coordinar quién va a ser el que va a hacer la entrega y solamente deberían hacerla uno por grupo. ¿De acuerdo? Además, hay 2 compañeros que han hecho entregas de manera individual. O sea que no se han ubicado en ningún grupo. Bien, eso sí es un problema grave. Entonces, si estos 2 compañeros que han hecho entregas individuales no tienen grupo, bueno, los invito a que ahora sí se integren a algún grupo, o yo los voy a tener que integrar de manera arbitraria en algún grupo, porque todos los trabajos son solamente grupales. Ok, ok, Paolo, déjame un segundo, entonces vamos a revisar. Y ok, gracias por esa información, Alonso. Entonces voy a ver cómo resuelvo eso justamente con el grupo 7 y con los faltantes. A ver, eh, solamente voy a dejar de compartir un segundo para responder la pregunta de Paolo del grupo 4, que me dice que le gustaría saber en qué punto se ha equivocado su grupo. Oh, parece que se borró el comentario que hice. Bien, Paolo. El error de ustedes es, bueno, la pregunta 1 está correcta. Voy a volver a corregirlo en tiempo real. El problema de ustedes es, bueno, a ver, permítanme cometer un exabrupto y voy a compartir el trabajo para que todos lo veamos y, bueno, también aprendamos. Hace un segundo. Bien, Pablo, entonces, permíteme, por favor, compartir el trabajo del grupo de ustedes para mostrar dónde están los errores y esto definitivamente les va a servir a todos. Vean, el error de ustedes aquí en la parte 2, ¿de acuerdo? A la hora de hacer la descomposición de los vectores. Hemos dicho en nuestra clase de vectores que cuando se hace la descomposición de vectores, lo primero que tenemos que conocer es cuánto vale el módulo de cada uno de los vectores y además las direcciones de cada uno de los vectores. Pero las direcciones siempre se definen a partir de, hemos dicho, de la parte positiva del eje horizontal. Entonces, al primero de los vectores, tenemos que calcular la distancia a partir del eje horizontal. Ustedes han considerado 10 grados, lo que es un error, porque la dirección correcta es de 80. Lo mismo pasa para el tercero de los vectores. Perdón, el segundo de los vectores. En este caso, esta es la dirección de ese vector y no 35 grados. ¿Bien? Entonces, ese es el error ahí. Un error en la descomposición. Y además tienen un error en la pregunta 3 a la hora de dar su respuesta. Vean, eso es un consejo también para todos los grupos. Una recomendación o, bueno, un comentario en general. Esta pregunta 3 era una pregunta para hallar el volumen, ¿verdad? Pero definitivamente esta pregunta no estaba evaluando si ustedes sabían determinar el volumen o si conocían la fórmula de la densidad. Este problema era para trabajar con cifras significativas. Entonces, todas estas medidas forman parte de un proceso, bueno, evidentemente, de medición. Se han hecho mediciones de las alturas, del diámetro y de la masa. Entonces, lo que tenían que hacer ustedes era utilizar las reglas
de multiplicación y división de las cifras significativas para dar su resultado final. Eso es lo que tenían que hacer. Bien, en este caso había que dar el resultado en este caso era un proceso de multiplicaciones y divisiones, por lo tanto había que seguir la regla. La regla nos dice que cuando se están multiplicando o dividiendo cifras significativas, consideremos la que tiene menor cantidad de cifras significativas, en este caso sería este resultado que solo tiene 3 cifras significativas, y que el resultado final lo demos con la misma cantidad de cifras significativas, o sea, el resultado final tenía que tener 3 cifras significativas. ¿Bien? En el caso de ustedes solamente han colocado una cifra significativa. Por eso está equivocado este resultado. ¿Bien? Listo. Ok, ese es un error bastante recurrente. Bueno, estos dos errores son bastante recurrentes porque la pregunta 1 casi todos la han hecho de manera correcta. Así que espero que haber podido despejar algunas dudas al respecto. ¿Alguna pregunta extra, por favor? Jesús. Sí, profesor, buenas noches con todos, compañeros. Este, la última parte que usted dice, sí hicimos el proceso correctamente en mi grupo, pero me asalta la duda si es que lo hice bien o no. ¿Y dónde puedo ver las calificaciones, profe? Ya. Sí, pueden entrar donde ustedes se hicieron la entrega de los talleres. Ahí pueden entrar y ahí van a poder ver sus digamos, sus respuestas, sus correcciones, las correcciones. Jesús, ¿tú de qué grupo eres? Creo que el grupo 12, de verdad me entró alguna duda sobre la última pregunta, sobre justo lo que usted estaba comentando del desarrollo. Yo lo hice y justo en el último me asaltó la duda, así que me entregué ahí con un poco de duda, pero creo que lo hice correcto, pero solo de parte de la densidad, ¿ya? Bien, Hice todos los exponentes, las conversiones, ¿no? A la medida que pedía, ¿no? Justo el último ahí tuve una duda y lo mandé ya un poco con duda, pero pues quería ver la calificación, ¿no? ok, sí la pueden revisar ahí o la pueden ver en evaluaciones, en calificaciones, en Canvas también. Tienen el botón de calificaciones, ahí pueden entrar y pueden revisar ahí. Entonces, como conclusión, en esta pregunta 3 era una pregunta para tratar con cifras significativas y aprender, bueno, y medir, si ustedes entendían, cómo se opera con diferentes cifras significativas. Recuerden que cuando se están multiplicando o dividiendo elementos, se considera que tienen menos cifras significativas y el resultado se da con la misma cantidad de cifras significativas. ¿Bien? Recuerden que también hay una regla alternativa para el caso de sumas y restas. Son cosas que deberíamos dominar porque les va a ser muy útil a ustedes cuando vengan las prácticas. Bien, cuando trabajemos también en los laboratorios. Okay. ¿Alguna pregunta más, por favor? Sí, profe, sí, justo lo estoy viendo. Parece que estuvo bien, pero me salen dos prácticas que no están faltantes. O es un error, debe ser, ¿no? Jesús, ¿tú me puedes volver a decir qué grupo eres? ¿Eres el grupo 12, me parece que el grupo 12, no recuerdo bien. solamente No, no. hay del 1 al 8? Ya el 8, el grupo 8 soy, el grupo 8, disculpe. Ok, a ver un segundo, nada más. Ahí me salen dos faltantes. El grupo 8 tiene 20. O sea, Sí, todas sí, lo las he hecho acabo de de ver, manera... parece que estaba bien. Sí, lo acabo de ver, profesor. Justo estoy viendo ahí dos faltantes, ¿no? Laboratorio, CAF. Ah, no se preocupen. Eso son calificaciones que todavía no hemos tomado, así que no hay ningún problema. ¿Ok? Ya, ok, profe, gracias, muchas gracias. De acuerdo. Bien. Ok, entonces cualquier comentario, por favor, me escriben al chat interno. Y ahora sí vamos a empezar con la clase de hoy. Bienvenidos a todos nuevamente a esta clase. Muy buenas noches. Espero que todos estén cómodos y preparados para esta clase. Bien. Esta clase es muy importante, muy importante. No solamente por el tema que vamos a tratar, que es el tema de los elementos de la cinemática, son los elementos básicos con los que vamos a estudiar a partir de ahora las leyes del movimiento. Entonces, si nosotros entendemos cuáles son las definiciones elementales de los conceptos con los que vamos a trabajar el movimiento,
Entonces, vamos a saber qué lenguaje estamos hablando, vamos a entender lo que vamos a hacer desde ahora. Pero hay un elemento, una herramienta matemática muy importante que vamos a introducir el día de hoy y que nos va a acompañar durante todo el semestre. Se llaman las derivadas, el cálculo diferencial. Quizás muchos de ustedes nunca han escuchado de este concepto, muy importante a la hora de trabajar el cálculo. Vean, nuestro curso se llama Cálculo aplicado a la física. Y esencialmente, lo que nosotros deseamos desarrollar durante todo el semestre son las herramientas básicas del cálculo para poder aplicarlas a la cinemática, a la dinámica, a la mecánica en general. Rubén, por favor. Buenas noches, profesor. Profesor, disculpe que le corte. Pasa de que mis compañeros de mi grupo 6, tienen nota, pero yo tengo faltante. Y no sé por qué no me ha corregido. Rubén, las notas de cada uno de los grupos, es un comentario para todos. Las notas de todos los grupos aparecen, se colocan de manera inmediata para todos los integrantes. Entonces, si no aparece la nota, quizás es porque tú no te has inscrito en el grupo 6. ¿Te inscribiste en el grupo 6? ¿En Canvas? Sí, profesor. ¿Sí? Ok, entonces déjame revisar déjame revisar eso al final de la clase, a ver cuál es el inconveniente con el grupo 6 y con tu nota. ¿Bien? Lo voy a revisar al final de la clase. Sí estoy inscrito, profesor. Grupo 6. Listo, Gracias. yo lo reviso, Rubén. Bien. Muy bien. Entonces, ok, un segundo, vamos a volver. Entonces, esta clase es muy importante porque vamos a desarrollar las herramientas matemáticas, vamos a presentar las herramientas matemáticas para poder estudiar el movimiento. Como les venía diciendo, el cálculo diferencial. Entonces, en principio, lo esperado es que ustedes dominen estas herramientas tanto previamente al curso de física o si no, en su defecto, a partir de ahora. Y eso es lo que vamos a ver en la primera parte de la clase, ¿de acuerdo? Sé que este concepto es nuevo para muchos, pero es de suma importancia y todo nuestro curso va a girar alrededor de él, del cálculo de las derivadas. ¿Bien? Entonces, es importante que entendamos qué significa una derivada y es importante que sepamos cómo utilizar las derivadas a partir de ahora. Bien. Entonces, ¿cuál es el logro de la sesión de hoy? Al finalizar la sesión, el estudiante describe el movimiento de una partícula utilizando ecuaciones de movimiento. Entonces, palabras claves de nuestro logro de la sesión de hoy. Primero, la palabra descripción. Queremos describir. Y describir quiere decir, bueno, analizar un sistema. El movimiento tiene varios elementos. Entonces nosotros vamos a reconocer cada uno de los elementos del movimiento y vamos a ver qué papel juega cada uno de ellos. ¿Y qué va a significar para nosotros descubrir qué papel juegan cada uno de ellos en el movimiento? Va a significar hallar las ecuaciones de movimiento. ¿Bien? Ecuaciones, todos sabemos qué significa ecuaciones. Pero, ¿qué es esto de ecuaciones de movimiento? Ecuaciones de movimiento significa justamente las ecuaciones que rigen las reglas de movimiento de todos los objetos. Y se escriben a partir justamente de los conceptos de las definiciones que vamos a formular en la clase de hoy. Entonces, en la primera parte vamos a ver elementos de la cinemática, después vamos a ver aplicaciones de la derivada a la cinemática, vamos a ver ejercicios y vamos a llegar a nuestras conclusiones. Ok. Un stop aquí. Bien. Entonces, toda la naturaleza está en constante movimiento. ¿Qué duda cabe eso, verdad? La aplicación de la cinemática en la ingeniería se puede observar en los desarrollos tecnológicos que implican movimiento.
Entonces, quiero invitarlos a todos a ver este breve video conmigo acerca del movimiento. Con mucha atención, por favor, reconozcan las proposiciones que se van a vertir en este video y después lo comentamos juntos. La cinemática es la ciencia que estudia el movimiento. Una de las características del mundo actual es la utilización de máquinas que nos facilitan el movimiento. Aunque los árboles se mueven muy poco, también se observa movimiento en la naturaleza. De una forma general, se puede decir que un cuerpo se mueve cuando cambia de posición respecto a cualquier punto que se considera fijo y que se llama punto de referencia. En realidad, todos los posibles puntos de referencia del universo están en movimiento. No hay nada en reposo. Aunque no nos demos cuenta, nuestro planeta nos lleva por el espacio a una escalofriante velocidad de más de 100.000 kilómetros por hora. Sin embargo, en la práctica, se suele considerar a la Tierra como si no se moviera, y se tratan los movimientos respecto a ella como movimientos absolutos. Para un individuo que viaja en un tren, todo lo que esté fuera del tren está en movimiento. Sin embargo, un compañero de viaje o su equipaje le parece que están en reposo. Para un observador que se encuentre en tierra, el tren y todo lo que viaje en él estará en movimiento. Cuando un grupo de aviones vuela en formación, ellos no se mueven respecto a sí mismos, pero se mueven respecto a la Tierra. Cuando se rompe la formación, los aviones se mueven unos respecto a otros y también respecto a la Tierra. La cinemática estudia los diversos tipos de movimiento, dependiendo de la trayectoria, es decir, del conjunto de las posiciones de un cuerpo móvil durante su movimiento. Si se sigue paso a paso el vuelo de esta mosca, la línea que une todos los puntos del recorrido será la trayectoria. Hay trayectorias que se ven claramente, como el trazo de un pincel o la huella que deja un arado en el campo. Pero la mayoría de los objetos que se mueven no dejan un rastro de su trayectoria, como este balón de fútbol. Un movimiento es rectilíneo si la trayectoria que describe es una línea recta. Si la trayectoria es una curva, el movimiento es curvilíneo. Si un cuerpo describe una circunferencia, entonces se dice que tiene un movimiento circular. Conocer la trayectoria del movimiento de cualquier objeto puede ser muy importante en algunos campos de la ciencia. Por ejemplo, para lanzar un vehículo espacial hay que estudiar muy exactamente la trayectoria que va a seguir el aparato. Por eso, para el lanzamiento de las sondas Voyager, se utilizaron todos los avances de la física del momento. Cualquier error, por mínimo que sea en los cálculos de la trayectoria de estas naves, puede suponer miles de kilómetros de alejamiento de los objetivos. Gracias a unos cálculos minuciosos, se consiguió que estos ingenios espaciales visitaran los grandes planetas gaseosos de nuestro sistema. Muy bien. Entonces, este video muy interesante nos ha descrito diferentes tipos de movimiento, nos ha informado bastante. Nos ha hablado en la última parte acerca de los diferentes tipos de movimiento que existen, de las diferentes trayectorias posibles que pueden tener los móviles. Nos ha hablado de aplicaciones en la técnica, especialmente en el caso de la sonda Voyager, que ha tomado fotografías interesantísimas del sistema planetario, del sistema solar, perdón. Pero en la primera parte hubo varios conceptos que se fueron introduciendo. Por ejemplo, algunos que les quiero preguntar a ustedes. Se habló acerca de la cinemática. ¿Qué es la cinemática?
La ciencia que estudia el movimiento. Ok, gracias, Walter. Es la parte, exactamente, es la parte de la física que estudia el movimiento. Muy bien. Entonces, permítame hacerle una pregunta un poco más profunda. ¿Qué es el movimiento? El movimiento, profesor, es una acción que hacen las moléculas, así cuando están en constante estado de vibración, se podría decir. O también se puede decir cuando una persona está caminando por la calle. Según yo, ese es el movimiento. Un cambio de posición. Cambio de posición respecto a un lugar específico, a un punto específico, perdón. Genial, genial estas últimas dos respuestas. Vean, siempre que nosotros intentemos definir algo, sobre todo en ciencia, no podemos definir un concepto a partir del mismo concepto, ¿verdad? Tenemos que recurrir a un concepto más primitivo. Y el concepto más primitivo en este caso es posición. Exactamente. Si en un proceso un objeto cambia de posición, entonces decimos que está en movimiento. Muy bien, perfecto. Ahora, el video nos decía algo más, pero ¿cambia de posición con respecto a qué? ¿Cómo medimos ese cambio de posición? Con respecto a un observador, profesor. Tiempo. Ok, perfecto. En un tiempo, por supuesto. Pero tiene que haber un observador. El observador define el punto de referencia, es como el marco de referencia, y él es el que, indicado en decir si un objeto está moviéndose o no se está moviendo. Muy bien. Pero otra cosa que nos decía el video es que todos los puntos en el universo están en movimiento. Entonces, todos los observadores están en movimiento. Quiero hacerles una pregunta un poco más profunda. Entonces, ¿el movimiento es relativo o es absoluto? Relativo, profesor, porque para un observador puede estar algo moviéndose, pero para otro no. Depende de cómo lo veas, ¿no? O si yo lo veo pues de la parte posterior y se está moviendo de frente de mí, para mí probablemente no se esté moviendo, pero alguien que lo ve de costado, horizontalmente, sí se está moviendo. O no sé si estoy equivocado, de repente, como dice, es relativo, pues, ¿no? Claro que sí, Jesús. Claro que sí. Y todos los demás tienen razón. El movimiento es relativo. Que sea relativo no quiere decir que no tiene sentido. Que es relativo quiere decir que va a depender del observador. Los observadores van a definir el movimiento de manera distinta. Bien. Entonces, una pregunta más, aunque puede parecer molesta. El movimiento, entonces, si es relativo, ¿significa que es una ficción o es real? Real. Real, profesor. Es real. ¿Okay? No confundamos entonces, el movimiento es real. Es relativo porque depende del observador, pero justamente porque es real lo vamos a poder medir, vamos a poder constatar y vamos a poder dar leyes definitivas a partir del movimiento. Recuerden que estas leyes, por supuesto que van a depender del observador. ¿Bien? Del marco de referencia. Desde ahora, la palabra observador va a significar un marco de referencia. Genial. Okay. Entonces vamos a desarrollar todos estos conceptos de manera bien formal en la clase de hoy. Okay. Pero antes necesitamos introducir esta noción matemática, esta herramienta matemática que nos va a acompañar durante todo el semestre, muy importante. Sin ella no vamos a poder avanzar ni un paso. Okay. Entonces, esta herramienta matemática se llama la derivada. Y permítame introducirlo paso por paso para que nos vayamos acostumbrando y entendamos qué significa. Veamos. Primero introduzcamos la noción de pendiente de un gráfico, en este caso de un gráfico lineal. Todos conocemos la función lineal. Bien, en este caso hemos descrito una función lineal y su gráfica viene dada por la recta, por una recta. Bien. La recta tiene varios elementos interesantes. Sabemos que en general la ecuación de una recta puede ser escrita de la siguiente manera. Y el más importante de los elementos de una recta es este elemento de aquí, la pendiente. Les pregunto, ¿recuerdan qué es lo que mide la pendiente en una recta? El grado de inclinación, creo. Genial. El grado de inclinación de una recta. O sea, su pendiente. Exactamente, ¿no? ¿Qué tan
¿qué tan inclinada está una recta? Desde el punto de vista de las funciones, ustedes pueden verlo también en la gráfica, lo que está midiendo es qué tanto crece, a qué velocidad crece esta recta en la parte vertical cada vez que va aumentando sus valores en la horizontal. ¿Okay? Mientras más inclinada sea una recta, entonces, bueno, sus valores aumentan de una manera más veloz. Mientras menos inclinada que sea, la recta simplemente, bueno, estará aumentando valores en la vertical en un rango, en un ratio inferior. Eso es lo que mide la pendiente. Entonces, cuando tengamos una recta, en la práctica, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, escogemos un par de puntos arbitrarios de la recta y lo que medimos es la variación en la parte vertical sobre la variación en la parte horizontal entre esos dos puntos. Y eso es el valor de la pendiente. Para el caso de la recta, no importa cuáles sean estos dos puntos que nosotros escojamos, ya que el valor de la pendiente siempre va a ser una constante. Si nosotros hubiésemos gustado, por ejemplo, hubiésemos escogido este punto y este punto, hubiésemos hecho el cálculo para estos dos puntos y el valor de la pendiente debería dar el mismo, ya que la pendiente es la misma para toda la recta. ¿Bien? ¿Ok? Esto, bueno, en general debería quedar claro y si no, por favor, alguna consulta en esta parte. Bien. Ok. Ok, genial cuando trabajamos en el caso de una recta. O sea, es fácil calcular la pendiente de una recta. Pero el asunto no es tan trivial cuando queremos estudiar el caso de una función general. Vean, imagínense que tengamos en este caso una curva, una función que viene dada por esta curva. Ya no es una recta. La gráfica es la curva roja. Esta vendría a ser nuestra función f de x. E imaginemos que nosotros deseamos ahora conocer cuánto vale la pendiente de esta curva. O sea, qué tan inclinada está esta curva. El problema es que ahora ese cálculo va a depender del punto que estemos considerando. Por ejemplo, para el punto que estamos considerando, si consideramos primero este punto de aquí, un segundo. Bien. Si consideramos este punto de aquí, entonces trazamos una recta tangente a la gráfica en ese punto y, bueno, dependiendo de la pendiente que tenga esta línea tangente, esa será la pendiente de la curva en este punto en particular. Pero si escogiésemos otro punto, digamos por aquí, bueno, trazaríamos otra recta tangente en ese punto y es bastante claro que una recta tangente por este punto va a tener una pendiente distinta. ¿Okay? Entonces, para puntos diferentes, en una curva en general, la pendiente tomará valores distintos. Entonces, ¿cómo podemos conocer cuánto va a valer la pendiente para cada uno de estos puntos de una gráfica en general? Para eso está la herramienta llamada derivada. ¿Okay? Y a la derivada se le define como un límite. ¿Okay? Como el siguiente límite. Entonces, la variación en el eje, la variación de la función con respecto al eje horizontal toma la siguiente forma. ¿Okay? Se define de la siguiente manera. Para variaciones muy pequeñitas, se calcula la función evaluada en un punto X, que es el punto en el cual quiero evaluar la derivada, perdón, la pendiente, evaluado en un punto X más H, cuando la variación es del corte infinitesimal, menos f de x sobre h. ¿Okay? Esto yo sé que parece abstracto, ¿ok? Pero bueno, es la definición formal de la derivada. Dejémosla ahí todavía. Recordemos, veamos que es una definición de la derivada, la definición formal de la derivada. No la vamos a utilizar todavía, dejémosla ahí, pero es bueno tenerla presente. La idea conceptual es de que lo que va a medir entonces esta derivada
es la tasa de cambio de una función. O sea, ¿qué tanto la función está variando al avanzar en el eje horizontal? En el caso de la curva roja, lo que va a medir entonces la derivada es qué tan empinada está siendo la curva, qué tanto está creciendo, qué tan rápido está creciendo. ¿Bien? Esa es la respuesta que nos da la derivada. Okay. Una manera alternativa de pensar a la derivada es como una función que describe la pendiente de la función. Efectivamente, si nosotros queremos saber cuánto vale la pendiente de esta función roja para cualquier punto, para cualquiera de sus puntos, entonces lo que tenemos que hacer es calcular la derivada. La derivada nos dará entonces cuánto vale la pendiente para cada uno de los puntos de esta función. Y una cuestión de nomenclatura. A la derivada a partir de ahora, que es la pendiente de la función, en algún punto la vamos a llamar tanto de esta manera, que se lee diferencial de f con respecto al diferencial de x, o simplemente d de f de d de x, o se llama de la siguiente manera, f' de x. Las dos nomenclaturas significan lo mismo. Significan que estamos hallando la derivada de una función. ¿Okay? Quedémonos con esta idea entonces que la derivada de una función lo que mide es la tasa de cambio de una función. ¿Okay? ¿Qué tan rápido está creciendo una función? ¿Vean? Listo. Profe, ¿qué nomenclatura nos recomienda usar? Cualquiera de ¿Cuál las las dos. Por comodidad, yo recomendaría la segunda, ¿de acuerdo? Pero al final esto va a depender del gusto. En la brevedad van a poder trabajar con las dos sin ningún problema, pero les recomendaría que utilicen la segunda, F'. Ujú. Bien, voy a borrar un poquito por acá. Después vamos a volver en estos puntos. Profe, pero arriba dice DI, DX. Abajo dice DF, DX. Claro, va a depender, la variable es muda. Va a depender de cómo estemos llamando nosotros a la función. Podremos llamar, hay varios casos en los cuales vamos a llamar a la función la función va a ser f, pero a veces vamos a reconocer a la función con, sobre todo de manera gráfica, cuando trabajemos en el plano cartesiano, vamos a representar a los valores del rango de la función en la parte vertical del plano cartesiano. Entonces lo reconoceremos con y, como en este caso. Ah, ya, entonces DI es igual que DF. Exactamente. Mejor dicho, y mide los valores que toma la función f de x. Bien. Vamos a verlo con más claridad más adelante. Eso es para entender más o menos la noción de lo que está midiendo la derivada. Y para nosotros, para derivar, esencialmente vamos a utilizar estas reglas de derivación. Bien. Estas reglas de derivación nos van a acompañar durante todo el semestre. Al inicio parece que es chino, pero no lo es, porque en la práctica vamos a llevarlos, cada una de estas fórmulas vamos a utilizarlas a partir de ahora, y bueno, en el breve tiempo van a ser muy útiles para nosotros. Vamos a aprender a trabajar con ellas de manera muy eficiente. Las más importantes que debemos de recordar a partir de ahora es que la derivada de un número cualquiera, en este caso c es un número o una constante, la derivada de un número siempre es igual a 0. Primera regla de derivación que siempre vamos a utilizar. Esta va a ser una de las más útiles para nosotros. La derivada de un número entonces es 0. O sea, ¿qué quiere decir? Que para la derivada, para esta operación derivada, los números esencialmente no existen. Pasan por encima de los números sin ningún inconveniente. Ok. Por lo tanto, la derivada de un número que está multiplicando una función simplemente es el número multiplicando a la derivada de la función. ¿Bien? O sea, a la derivada esencialmente no le importa el número y la derivada puede salir sin ningún y el número puede salir sin ningún problema de la derivada. ¿Ok? Puede salir sin ningún problema. Porque la derivada es como si no viese a los números. No los considera. Bien.
Y esta es otra regla muy, muy importante que vamos a utilizar nosotros. Aquí están las 3 reglas más importantes que vamos a utilizar entonces. Esta es la derivada de una función, de un monomio. Entonces, siempre que tengamos una variable x elevada a la potencia n, su derivada siempre va a ser n, esta potencia baja, y se vuelve factor, se vuelve coeficiente, y a la potencia se le resta el valor de 1. ¿Okay? Es una regla de derivación muy útil que vamos a trabajar nosotros cuando trabajemos con polinomios. Por ejemplo, un ejemplo. Calculemos uno simple. Por ejemplo, la derivada de x al cuadrado. Seguimos la regla. Entonces, este 2, que está como potencia, baja por completo, baja, y simplemente quedaría x, y ahora a la potencia 2 se le resta 1. Por lo tanto, quedaría 2x simplemente. Otro ejemplo. Vamos a hacer derivada, por ejemplo, de x a la cuarta potencia. Otra vez. Este 4 baja y quedaría x a la potencia 4 y a esa potencia se le resta 1. O sea, simplemente 4x al cubo. ¿De acuerdo? Sigamos. Otros casos notables. Vean, un caso súper notable con el que vamos a utilizar bastante. D de x con respecto a x. Otra vez vamos a utilizar la misma regla. Vean. En este caso tendríamos x, tácitamente está la potencia 1, ¿cierto? De acuerdo. Entonces, este 1 baja y nos quedaría x, y que está a la potencia 1 se le resta 1. ¿Qué duda cabe que esto es 1 por x a la 0? Y cualquier cosa elevada a la 0 es 1, ¿verdad? Entonces, la derivada de x con respecto a x siempre es 1. Una identidad que utilizamos, que conseguimos a partir de esta relación, de esta regla de derivación. Entonces, esta regla de derivación, esta regla de derivación y esta regla de derivación son las que vamos a utilizar bastante en esta primera parte de nuestro curso. ¿Alguna pregunta, por favor? Ok, si puedo repetir la última parte. Claro, la última parte de la derivación de este ejemplo, por favor. ¿Es ese ejemplo? ¿Sí? Perfecto. Vamos a hacerlo otra vez. Ok, vamos a repetirlo y vale la pena porque este lo vamos a utilizar muchísimo. Vean. Ok, vamos a poner igual. Uy, vamos a borrar todo. Ok. Todo de nuevo. Esto es importante, vale la pena hacer. D de x sobre d de x. O sea, esencialmente, voy a escribirlo mejor. Voy a cambiar de lapicero porque ese lapicero es el que me molesta. Vamos a utilizar el lapicero de PowerPoint. Vamos a utilizar la pluma. Ok. Uy. No quiere pintar la pluma. A ver un segundo. Ok. Entonces, d de x significa esencialmente la derivada de la función x. Uy, perdón. ¿De acuerdo? Pero este x tácitamente es x elevado a la potencia 1. ¿Qué duda cabe? ¿No? Okay. Entonces sigamos. Si es eso, entonces vamos a derivar esta función, x elevado a la potencia 1, utilizando esta regla de aquí. Como sabemos, n, que en este caso es 1 baja. Y quedaría x
y sabemos que tiene que ser x a la potencia n, 1 menos 1. Que es 1, x a la 0. Y x a la 0 ya sabemos que esto es 1. Siempre, ¿no? Cualquier cosa elevada a la potencia 0 es 1, esto es 1. Entonces, esta identidad... Sí, Por eso la derivada de una constante es 0, porque... Ah, no. ajá. Sí, exactamente. Un poco de cuidado ahí, ¿no? Pero, no, esa no es la razón, pero por ahí va. La derivada de una constante es igual a 0. Veamos, la manera más simple de poder visualizar que la derivada de una constante es igual a 0 es la siguiente manera. Vamos a hacerlo desde el punto de vista conceptual. Sabemos que la derivada lo que está midiendo es la pendiente de una función. Entonces pensemos que tenemos la gráfica de una función constante. ¿Okay? Esa es la función constante. Ya sabemos que la función constante tiene esta gráfica, porque toma los mismos valores para cualquier valor de x, ¿verdad? Toma el valor de c, no importa el valor de x. Muy bien. Pero vean, ¿cuánto vale la pendiente de esta gráfica? Gráficamente, observacionalmente, cualitativamente, vale 0, ¿verdad? La pendiente de esta gráfica vale 0. ¿Okay? Por lo tanto, su derivada debe valer 0. ¿Okay? Recuerden que la derivada lo que siempre nos está diciendo es cuánto vale la pendiente de la gráfica. Muy bien. ¿Alguna pregunta más en este caso de aplicaciones de la derivada? La derivada es la pendiente, es lo que nos está diciendo. Es sin excepción alguna. Sin excepción alguna. La No hay derivada... más adelante, no, en este caso no se aplica o algo así, siempre. Siempre. Siempre que tomemos la derivada de una función, lo que estamos calculando es cuánto vale la pendiente de esta función en cualquiera de sus puntos. Por ejemplo, cuando estamos calculando cuánto vale la pendiente, cuando estamos calculando que la derivada de la función x al cuadrado es 2x, eso quiere decir, permítanme por aquí, voy a hacer un esbozo. Eso quiere decir que si tenemos la función x al cuadrado, que sabemos que es una parábola, entonces la pendiente de cualquiera de sus puntos siempre va a ser 2x. No importa dónde ustedes calculen la pendiente. Si quieren saber cuánto vale la pendiente en algún punto, permítanme, voy a dibujar una pendiente por aquí. Si quieren saber cuánto vale la pendiente por este punto, vean, por aquí. Entonces simplemente, bueno, digamos que este es el punto x igual a 1. Uy, no me quiere dejar escribir. X igual a 1. Y queremos saber cuánto vale la pendiente justamente de la función x al cuadrado cuando x es igual a 1. Bueno, pero ya sabemos que la derivada de x al cuadrado es igual a 2x. Entonces la pendiente de la función en este punto simplemente la calculamos cuando reemplazamos 2x cuando x vale 1. Bien, en este caso entonces, cuando x vale 1, la pendiente vale 2. Okay. Cuando x vale menos 1, por aquí. Perdón. Cuando x vale menos 1, entonces haríamos el mismo reemplazo. Tendríamos una pendiente por aquí, más o menos así. Y haciendo reemplazo aquí, tendríamos que la pendiente vale menos 2. Perdón. No quiere pintar mi lapicero. Menos 2. Lo que tiene sentido, ¿verdad? Ya que en este caso, la recta va en el sentido contrario, es negativa. Así se trabaja entonces con la derivada. Ese es el significado de la derivada. Bien. Ok, vamos a ver aplicaciones, bastante de esto a partir de ahora. Por ahora lo importante es que sepamos utilizar estas 3 reglas que he señalado aquí. ¿Bien? Desde el punto de vista de cómo utilizar las reglas, esas son las primeras 3 cosas que debemos saber.
Y después, si sabemos utilizar estas reglas, ya vamos a ver poco a poco cómo se utilizan en casos específicos y su significado más profundo lo vamos a analizar poco a poco. Bien, pues entonces recordemos esto, las reglas de derivación que vemos en esta tabla, y además recordemos que la derivada siempre significa la pendiente de cualquier curva que estemos considerando. Bien. Entonces, estas herramientas las vamos a utilizar a partir de ahora para describir las ecuaciones del movimiento. Ok. Pero hay otra parte que ya es desde el punto de vista físico, que son los conceptos que tenemos que introducir para poder describir cualquier tipo de movimiento. Recuerden, al inicio, cuando vimos el video, había una forma de poder definir lo que era el movimiento. Entonces, a partir de las definiciones que hagamos, vamos a poder construir variables que nos van a permitir describir el movimiento. Vamos a ir entonces a definir cada una de estas variables de manera precisa para tener resultados precisos también. Entonces, consideremos el movimiento. ¿De acuerdo? Movimiento. Y para describir el movimiento, vamos a describir en un plano cartesiano la posición de un objeto. Ha descrito un movimiento. Entonces, la posición final de este objeto será distinta para un tiempo t2. Para un tiempo t1. Para un tiempo t1 está ubicada en la posición R1. Para un tiempo t2 estará ubicado en la posición R2. Si esas dos posiciones son distintas, entonces habrá habido movimiento. Ok. Ahora, la pregunta importante. ¿Cómo se mide esas posiciones? La posición es un vector. Es un vector. Y la posición la vamos a medir a partir de el origen de coordenadas de nuestro sistema de referencia. En la práctica, este observador somos nosotros. Este es nuestro ojo. Nosotros somos el observador. Este es nuestro marco de referencia. Nosotros definimos nuestro marco de referencia. Entonces, ubicamos la posición, o sea, el par ordenado del punto en un tiempo t1 y ubicamos el par ordenado del objeto en un tiempo t2. Esas vendrían a ser entonces las posiciones iniciales y finales de un móvil, de un objeto. ¿De acuerdo? Entonces quedémonos con esta idea que la posición es un vector que se ubica trazando el par ordenado en un marco de referencia de un móvil. ¿Alguna pregunta aquí en esta definición? Bien. Entonces digamos que ha habido movimiento entre el tiempo t1 y el tiempo t2. En ese intervalo ha habido un cambio de posición. Okay. ¿Será suficiente con decir simplemente que había un cambio de posición? Por supuesto que no. Eso es una información cualitativa, pero no nos dice mucho más que eso. Además, este movimiento, como hemos visto, ha seguido un comportamiento un poco aleatorio. ¿Cierto? Ok. A ese viaje, a ese recorrido, se le llama trayectoria. Bien. Al viaje que ha seguido el móvil se le llama trayectoria. Pero una variable mucho más importante es la variable que se llama desplazamiento. El desplazamiento es un vector que simplemente lo que está midiendo es la diferencia entre la posición inicial y la posición final. Vean, es este vector. Este vector que está midiendo la variación entre la posición final y la posición inicial. Y en la práctica se calcula de la siguiente manera. La variación entre las posiciones, o sea, la diferencia entre la posición final y la posición inicial. Vean que esta es una resta. Perdón. La distancia, ¿no? Y siempre va a estar en valor absoluto o puede ser negativo. Ok. Gracias, Jesús, por la pregunta.
Un segundo. Vean que el desplazamiento es un vector también. Entonces, evidentemente es un vector, ya que se calcula restando dos vectores. Y ya sabemos que la resta de dos vectores es un tercer vector. Ok, entonces el vector siempre es el desplazamiento siempre es un vector y se calcula de esta manera. Por lo tanto, para saber cuál es el desplazamiento, lo que yo tengo que saber es cuál es la posición inicial y saber cuál es la posición final. Si yo ya sé las dos, simplemente los resto y ya hallé el desplazamiento. ¿Okay? Entonces, el desplazamiento siempre es un vector. La posición también siempre es un vector. Ahora vamos a ir a los escalares. La distancia, lo que nos decía Jesús. La distancia sí es un escalar, a diferencia del desplazamiento y la posición. La distancia es la longitud o el módulo del vector desplazamiento. Muy bien. Entonces la distancia sí es un número y vendría a ser, vamos a colocarlo por aquí, sería el módulo del vector desplazamiento. Es un número, por lo tanto, un número positivo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces quedémonos esto, que la distancia es el módulo del vector desplazamiento. Bien. Todo esto con respecto a la posición, desplazamiento y distancia. Preguntas, por favor, en esta parte. Bien. Ahora, definitivamente, conocer la posición, el desplazamiento y la distancia no nos va a dar ninguna ecuación de movimiento, porque tenemos que introducir a la variable más importante en el movimiento, el tiempo. ¿Okay? Tenemos que ver cómo está variando estas posiciones en función del tiempo. Y para eso vamos a ver cómo están variando con respecto al tiempo. Vamos a introducir una magnitud un poco cruda, que no sirve mucho, pero va a tener utilidad cuando la podamos generalizar. Es la velocidad media. ¿Qué es lo que mide la velocidad media? Vea, expresa la rapidez con que un cuerpo cambia de posición y nos indica en qué dirección se mueve el cuerpo. Imagínense que ustedes un día salen de su casa, van al paradero y del paradero van a ir a la universidad. Bien. Imagínense que ese viaje más o menos dura 1 hora. Entonces, ¿qué va a calcular la velocidad media? Va a calcular la diferencia de posiciones entre su viaje en el paradero hasta su posición en la universidad. Y eso lo va a dividir entre el tiempo que les ha tomado el viaje. Entonces, hace una aproximación un poco cruda de cómo del rango, del ratio, de la tasa con la que ha ido cambiando la posición de ustedes. ¿Bien? Pero entonces, eso es lo que está midiendo la velocidad media. La tasa de cambio de la posición en un intervalo temporal. Okay. ¿Cómo se calcula eso entonces en la práctica? En la práctica lo que hacemos es, como decimos, escribimos la posición inicial y la posición inicial la restamos a la posición final. Entonces, por ejemplo, en nuestro ejemplo, esto vendría a ser la posición en la universidad y esta vendría a ser la posición en el paradero. En la parada. Perdón. Listo. ¿Dividido sobre qué? Dividido sobre el intervalo temporal. O sea, sobre el tiempo que les demandó hacer todo ese viaje. ¿Bien? A eso se le llama velocidad media. Ahora, como les decía, esta variable es un poco cruda, porque ustedes saben que durante todo el viaje, esa hora, el auto ha acelerado, ha bajado su velocidad, ha aumentado su velocidad, ha hecho competencia, se ha estacionado, había una luz roja. ¿Ok? Entonces, su velocidad ha ido variando durante todo el viaje. Así que es una aproximación nada más, no muy buena. Entonces, si nosotros quisiéramos saber qué variable mide el cambio de velocidad, pero instantánea, punto por punto, segundo por segundo, tendríamos que introducir una nueva variable. Y a esa variable se le llama la velocidad instantánea. Esta es muy importante y es la que centralmente vamos a calcular en la clase de hoy.
La velocidad instantánea no solamente nos da un aproximado basado en un intervalo temporal. Vean que aquí el intervalo temporal es finito, como el viaje que habíamos visto que duraba 1 hora. Ahora queremos calcular la velocidad promediada para cada instante, para cada punto del viaje. Y es ahí donde van a entrar en juego las derivadas. La velocidad instantánea se define como la derivada de la posición con respecto al tiempo. ¿Bien? ¿Okay? Entonces, quedémonos con este concepto. La velocidad instantánea es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Por eso es necesario que aprendamos a derivar, porque a partir de las derivadas vamos a poder hallar las variables cinemáticas, como por ejemplo la velocidad instantánea. Ahora, interpretación. Jesús, por favor. Profesor, una consulta. Cuando usted pone R1 entre paréntesis con T1, está haciendo referencia a que es una función. Exactamente, exactamente. Eh, Estamos haciendo pero referencia. Estamos haciendo R1 referencia. solito. Disculpe, pues siga. No, claro, decía que, claro, exactamente. Quiere decir que R1 es una función que está siendo evaluada en el tiempo 1, ¿no? Estos paréntesis no quiere decir que se están multiplicando. Estos paréntesis quiere decir que R1 está siendo medido en el tiempo 1 y R2 está siendo medido en el tiempo 2. Sí, me asalta la duda del triangulito. ¿Cómo lo puedo llamar? Usted dijo que es el vector de desplazamiento. Exacto. Para todos, perdón si a alguien no lo vio. Este triangulito esencialmente no es un triangulito, es la letra griega llamada delta. Es la mayúscula de la delta en el alfabeto griego. Y lo que significa es variación. ¿Okay? Este triángulo siempre, a partir de ahora, lo que va a significar es variación. Entonces, lo que significa es la variación de la posición entre los puntos T2 y T1 sobre el intervalo temporal, o sea, la variación del tiempo entre esos dos puntos. ¿Bien? Siempre los triángulos, entonces, desde ahora van a significar variación. ¿Okay? Recuerden que no es un triángulo, es la letra delta. Muy bien. Listo. Ok. Entonces, vean, si nosotros hacemos el cálculo de esta variación de la posición con respecto al tiempo, pero cuando el tiempo es muy chiquito, o sea, instante por instante, punto por punto, estamos haciendo el cálculo de la velocidad. No estamos esperando que pase 1 hora para calcular la velocidad, sino estamos calculando cada instante, en cada punto. A eso justamente le llamamos la derivada. Y la velocidad, a partir de ahora, será definida entonces como la derivada de la posición con respecto al tiempo. Bien. Entonces, en la práctica, ¿cómo va a funcionar esto? En la práctica, nosotros vamos a tener que la posición R va a ser una función del tiempo y nosotros vamos a poder derivar esa posición que va a depender del tiempo en función del tiempo para hallar la velocidad, que va a tener el significado de pendiente. Vean, la velocidad tiene el significado de pendiente al ser derivada. O sea, nos da información de qué tan rápido está aumentando la posición. Qué tan rápido está variando la posición. Esa es la interpretación de la velocidad. Más preguntas, por favor. Profesor, disculpe. Sí, Walter. Pero ahí indica que la variación del tiempo es, bueno, en el límite, ¿no? Tiende a 0. O sea, imagino que es por la posición inicial. O Ok, algo así. Gracias, Walter, por esa pregunta. Vamos a aclarar ese punto. Veamos, en el ejemplo que nosotros dimos del viaje hacia la universidad, habíamos dicho que ese intervalo temporal del viaje demoraba 1 hora. Y la medición de la velocidad media la estamos haciendo en ese intervalo de 1 hora. Ahora, si nosotros queremos, imaginen ustedes que quieren saber cuánto vale la velocidad en este punto de aquí. Específicamente en ese punto de ahí. Ok. No, eso no quiere decir que ustedes quieren saber cuánto vale la velocidad media no quieren saber cuánto vale la velocidad media a partir de este punto hasta este punto. No,
quieren saber específicamente en este punto cuánto vale la velocidad. ¿Ok? O sea, si ustedes viesen a la pelotita aquí, ustedes quieren medir qué velocidad tiene específicamente en este punto, sin hacer referencia al punto inicial o al punto final. Entonces, en la práctica, lo que ustedes tendrían que hacer es calcular un tiempo, dos puntos dos puntos temporales que estén muy cercanos, muy chiquitos. O sea, cada vez hacer el intervalo de medición más pequeñito, más pequeñito, más pequeñito, para tener mayor precisión. Cuando este intervalo temporal se hace que tienda a 0, entonces lo que estamos calculando es la velocidad exactamente en ese punto. Eso significa que este intervalo temporal tiende a 0. Quiere decir que la medición la estamos haciendo entre dos puntos que esencialmente no están separados por ningún intervalo. Entonces estamos calculando la velocidad en este punto específico, sin hacer referencia a ningún intervalo temporal. Eso es lo que significa esta variación del tiempo cuando tiende a 0. Bien. Ok. Entonces, dos variables importantes que recordar. Una de ellas es la velocidad media, que como hemos dicho es una aproximación bastante cruda, va a depender del intervalo temporal que nosotros estemos calculando. Mientras mayor sea el intervalo temporal que consideremos, más cruda será esa aproximación. Mientras menor sea ese intervalo temporal, más exacta será la información que nos dé, pero mucho más exacta es cuando hacemos que ese intervalo temporal de la medición tienda a 0. En ese caso conseguimos la velocidad instantánea. Bien. Correcto, profe, gracias. No, imagínate. Y ahora, ok, ya tenemos las velocidades. Podemos hacer lo mismo en el caso de las velocidades. Ya sabemos que las velocidades tampoco en un viaje van a tener un valor constante en general. Por lo tanto, también podemos medir la tasa de cambio de las velocidades. Y podríamos decir, ok, primero comencemos con la velocidad, la tasa de cambio para un intervalo finito, digamos. Que el objeto empieza su movimiento con una velocidad v1 y acaba su movimiento con una velocidad v2. También podríamos hacer el estudio, ver cómo ha cambiado la velocidad en todo el intervalo temporal. Entonces diríamos, vamos a hallar la diferencia entre las velocidades, o sea, el cambio de velocidad v2 menos v1, simplemente mide cómo ha cambiado las velocidades entre los dos puntos extremos, y podríamos esto dividirlo entre el intervalo temporal. Vean que también nos va a dar una información bastante cruda de cómo está variando de la tasa de cambio de la velocidad en el intervalo temporal. Pero va a haber momentos que también vamos a querer nosotros calcular cuánto vale la aceleración en puntos específicos. ¿Okay? ¿Cómo está variando esta velocidad para puntos específicos? ¿Cuál será la aceleración para un tiempo específico? Y en ese caso, de manera análoga, vamos a introducir la aceleración instantánea. La aceleración instantánea nos da la información de la aceleración punto por punto, instante por instante, y se calcula como la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Okay? Listo. Entonces, esta información nos dice cómo está variando la velocidad punto por punto, instante por instante. Bien. Preguntas en esta parte de la aceleración. Profe, disculpe, entonces con respecto a la velocidad media, las variables, la distancia con respecto al tiempo, ¿no? Sobre la diferencia de los tiempos. Ajá, voy a volver. Aquí está la velocidad media. Exactamente. Es la variación no de las distancias, sino de las posiciones. Recordemos que lo que se están restando son vectores, y los vectores son posición. Ajá. La diferencia de las posiciones sobre el intervalo temporal. Entonces, como lo que está arriba diferenciándose es un vector, la velocidad media también va a ser un vector. La velocidad instantánea también va a ser un vector. Son vectores. Correcto, lo mismo para aceleración, solo que en vez de posiciones son velocidades. Claro, porque en este caso estamos queriendo saber la tasa de cambio
ya no de la posición, sino la tasa de cambio de las velocidades, ¿no? Entonces, la aceleración, ¿qué es lo que mide? La aceleración lo que está midiendo es la tasa de cambio de la velocidad sobre un intervalo temporal. En su caso más exacto, con la aceleración instantánea. La aceleración instantánea mide el cambio, la tasa de cambio de la velocidad para puntos específicos. Muy bien. Vamos a ver aplicaciones de esto desde ya. Vamos a ver el siguiente ejercicio. ¿Okay? Vean, este es un ejercicio típico de cómo hallar las ecuaciones de movimiento para un sistema. Vamos a hacer uso de las variables cinemáticas, lo que acabamos de ver, y vamos a hacer uso de las reglas de derivación que vimos en la tabla hace unas cuantas diapositivas. Bien, vamos a leer este ejercicio juntos, por lo tanto. Ejercicio 1 el día de hoy. La posición de una partícula que se mueve en línea recta está dada por la siguiente expresión. Ojo aquí. Entonces, esa es la posición. Bien, recuerden que la posición es un vector. Es la posición de una partícula y se mueve en línea recta. O sea, se mueve solamente en una dimensión. ¿Bien? Entonces, imaginemos que el movimiento es en solamente una dimensión. Imagínense que ustedes están en el centro de coordenadas de este eje real y digamos que la partícula empieza su movimiento en algún punto por aquí, para un tiempo t igual a 0. Uy, perdón. Un segundo. Listo. ¿Ok? Entonces, la posición de la partícula para cualquier tiempo va a venir dada por esta ecuación. Vean que es una función del tiempo. Entonces, si ustedes reemplazan el tiempo que ustedes gusten en esta ecuación, van a poder descubrir en qué posición estará ubicada esta partícula. ¿Ok? Entonces, vean que tenemos posición en función del tiempo. Ok. A partir de eso, ¿qué podemos descubrir? A. Determine la posición para el tiempo 3 segundos. B. Calcule el desplazamiento. Ojo aquí, desplazamiento. Esto va a servir para que recordemos cada una de las definiciones. Calcule el desplazamiento en los 3 primeros segundos. O sea, desde el segundo 0 hasta el segundo 3. Encuentre la velocidad en t igual a 3 segundos. Determine la velocidad media en los 3 primeros segundos. Calcule la aceleración en el instante 3 segundos. Halle la aceleración media en los 3 primeros segundos. ¿De acuerdo? Okay. Quiero darles un par de minutos para que reconozcan todos los elementos de este ejercicio, reconozcan todos los elementos cinemáticos como hemos hecho nosotros, y recuerden que son posición, desplazamiento, velocidad, e intenten resolverlo. ¿De acuerdo? Y en un par de minutos empezamos a trabajarlo juntos.
Ok. Entonces empecemos a trabajar en este ejercicio juntos. Vamos a borrar un poco por acá. Empecemos. Ok, pregunta para ustedes. ¿Hallaron cuánto vale la posición en el segundo 3? ¿Cuánto vale la posición? 18.5. 18.5. Ok, vamos a ver si es verdad. 18.5 dice Dorca también. Vamos a ver. ¿Cómo se hace eso? Bien, para que los que no lo tengan claro, es bien simple. Recuerden que la ecuación lo que nos está dando es el valor de la posición para cada uno de los tiempos. Entonces, es como, sí, es como un programa. Nosotros introducimos tiempo y nos bota posición. Exacto, gracias, Pablo. Entonces, donde veamos, en este caso queremos para tiempo igual a 3 segundos. Simplemente donde veamos t, colocamos 3. Vamos ahí. Listo. Entonces, en esta ecuación reemplazamos, donde veamos t, colocamos 3. Y es exactamente lo que hemos hecho aquí. Exactamente. Donde veamos t, colocamos 3. Operamos, nada más operamos, y ya conseguimos el resultado. 18,5 como ustedes lo habían conseguido. Genial. Muy bien. Vamos a la parte B. Calcule el desplazamiento en los 3 primeros segundos. Entonces, ahora sube un poquito el nivel. Vean, aquí la palabra clave es desplazamiento. Uno de los objetivos de este ejercicio es que aprendamos a trabajar con cada una de estas variables. El desplazamiento, como hemos visto, lo que mide es la diferencia entre dos posiciones. Entonces, ¿cuáles serán esas dos posiciones? Nos dice entre los 3 primeros segundos. Entonces, nos están hablando del primer segundo, desde el segundo 0 y el segundo 3. Ya sabemos cuánto vale la posición en el segundo 3. Vale 18,5. Ahora, nos falta entonces saber cuánto vale la posición en el segundo 0. Nada más. ¿Listo? ¿Cómo hacemos eso? Nuevamente, en la ecuación de la posición reemplazamos t igual a 0. Si reemplazamos en la ecuación original, vamos a señalar esta ecuación. Si reemplazamos en esta ecuación, pueden ver, reemplazando t igual a 0, simplemente nos va a quedar que para tiempo igual a 0 la posición es de 2. Muy bien. Y el desplazamiento no vendría a ser otra cosa que la diferencia entre la posición para el segundo 3 menos la posición en el segundo 0. Listo. 18,5 menos 2, 16,5. Muy bien, como nos dijo Jesús. Genial. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, vamos a la parte C. En la parte C nos dice que calculemos la velocidad en t igual a 3 segundos. Primera cosa que debemos que darnos cuenta aquí. Esta pregunta C es acerca de la velocidad media o de la velocidad instantánea. ¿Qué dicen ustedes? Soy puro ojos. Velocidad media, por favor. Velocidad media. Instantánea. Instantánea. ¿Sí? Ajá, se armó el debate. Es velocidad instantánea, profesor. Instantánea. ¿Sí? ¿Alguna opinión más? ¿Quién da más? Ok, okay. ¿Por qué es velocidad instantánea? Primera cosa, ¿por qué no es velocidad media? Cuando nosotros tengamos que calcular una velocidad media, lo que nos van a dar es un intervalo temporal. Recuerden que para calcular una velocidad media, como en el ejemplo del estudiante que está en el paradero, hay un intervalo de viaje. Hay un intervalo finito. Si no nos dan información acerca del intervalo, entonces nos están hablando de velocidades en puntos específicos. Y en este caso es así. Volvamos a la pregunta C. Encuentra la velocidad en tiempo igual a 3 segundos. No nos están dando un intervalo temporal, nos están dando un punto específico temporal. T igual a 3. Simple. Ok, entonces,
Ya sabemos que tenemos que calcular la velocidad instantánea para tiempo igual a 3. Vamos paso por paso. ¿Okay? Yo sé que muchos de ustedes ya consiguieron el resultado, genial por eso, pero esto es la parte más importante de la clase de hoy y quiero que todos aprendamos a hacer esto de manera mecánica, después todos se van a volver expertos. Si es la velocidad instantánea, lo que tenemos que hacer entonces es calcular la derivada de la posición con respecto al tiempo. Eso es la velocidad instantánea. Y como queremos calcularla para tiempo igual a 3 segundos, una vez que hallemos eso, vamos a evaluarlo para tiempo igual a 3 segundos. ¿Ok? Entonces, dos partes siempre. Primero hacemos la derivación y una vez que tengamos la derivación, recién hacemos la evaluación. Empecemos con la derivación. Okay. Entonces, derivemos la posición con respecto al tiempo. Tenemos que hacer la derivada de x con respecto al tiempo. Bien. Entonces, es esta función la que vamos a derivar. Entonces, vamos paso por paso. Entonces, la función x la introducimos. Esta función que está aquí, la colocamos dentro de la derivada, que es justamente la que queremos derivar. Ya la escribimos aquí. ¿Okay? Ahora, la derivada va a entrar a derivar a cada uno de los términos. A cada uno de ellos. Va a entrar a derivar a cada uno de ellos. Uy, vamos a borrar por aquí. Entonces vamos a hacerlo paso por paso. Vamos a hacerlo paso por paso. Bien. Paso por paso. Entonces, entraría primero a derivar a 2 más, entraría a derivar a t y entraría a derivar a 5 t al cubo. ¿Bien? La derivada entra a trabajar sobre cada uno de los elementos. Y ahora vamos a calcular la derivada de cada uno de estos términos. Primera cosa, la derivada de un número siempre es 0, hemos dicho. Entonces, el primer término de ellos se anula. 0. Derivada de 2 es 0. Siempre, esta regla que siempre que hemos dicho, que siempre se va a cumplir, la derivada de una constante siempre es 0. Sigamos. Tenemos la derivada de t con respecto a t, pero eso ya la hemos hallado. Ya hemos dicho que vale 1 siempre. ¿Cierto? La derivada de t con respecto a t vale 1. Más. Ahora, tenemos la derivada con respecto a 0,5 t al cubo. Hemos dicho que las derivadas no miran a los números. Entonces, el número, la constante, sale por completo de la derivada y tendríamos la derivada de t al cubo simplemente. ¿De acuerdo? Este número sale porque no tiene nada que hacer. Sigamos. Entonces tendríamos 1 más 0,5, sigue multiplicando, y ahora vamos a hacer esta derivada. El 3 baja por completo y quedaría t, y ahora a este 3 se le tiene que restar 1. Conclusión, 1 más, ahora 3 multiplica a 0,5, 1,5, t al cuadrado. Esta es la velocidad instantánea. Muy bien. Entonces ya hemos hallado cuánto vale la velocidad instantánea. Vean que ese es el valor de la velocidad instantánea para cualquier tiempo. Finalmente, ya que tenemos la velocidad instantánea para cualquier tiempo, ahora sí podemos hallar la velocidad instantánea para cuando el tiempo es igual a 3 segundos. Bien. Entonces simplemente reemplazamos donde damos t, 3 más 1.5, ¿cierto? Y bueno, tendríamos 3 al cuadrado. Genial. Y ese es el resultado que ya nos dieron todos. 14,5 metros por segundo, ¿verdad? Muy bien. Muchas gracias por el resultado.
Ok, entonces de esta manera vamos a derivar y calcular velocidades siempre. Primero se deriva la posición con respecto al tiempo y después se evalúa en el tiempo que estemos deseando. ¿Alguna pregunta en esta parte C, por favor? Todas las preguntas son importantes en este punto. Profe, ¿cómo sé cuándo derivar, profe? Y cuándo simplemente buscarlo con las fórmulas, digamos, con las funciones, reemplazando. Por ejemplo, el desplazamiento no uso derivada, ¿no? Exactamente. Pero justamente, ¿cuándo se va a derivar? Veamos, cuando tengamos alguna de las dos variables que hemos definido a partir de la derivada. ¿Cuáles son? Velocidad instantánea y aceleración instantánea. Son las dos únicas derivadas que hasta ahora hemos definido. Entonces, si tenemos que calcular velocidad instantánea o aceleración instantánea, tenemos que derivar. ¿Cómo descubrimos que tenemos aceleración instantánea o velocidad instantánea? Como en este caso, si nos piden la velocidad para un tiempo específico, sin determinar ningún intervalo temporal, entonces nos están pidiendo una velocidad instantánea. ¿Qué quiere decir velocidad instantánea? La velocidad justamente en el instante 3 segundos. ¿Ok? Entonces tengo que derivar la posición con respecto al tiempo. Caso distinto va a ser en el siguiente ejemplo. Vean, en el caso de determine la velocidad media en los 3 primeros segundos. Ojo aquí. Entonces, aquí nos dice de manera explícita, calcule la velocidad media. Y además nos da de manera explícita el intervalo temporal, los 3 primeros segundos. O sea, desde el tiempo igual a 0 hasta el tiempo t igual a 3. Ahí está el intervalo temporal. Entonces, ya sabemos que esta es una velocidad media y en este caso simplemente vamos a tener que calcular la velocidad media. Vamos a hacer eso. Voy a borrar un poco por aquí y solamente voy a colocar el resultado final. Ya lo había escrito. Aquí está. Aquí está el resultado final. Perfecto, quedémonos con eso. Ok, vamos a ver, Jesús. ¿Cuánto vale esta velocidad media? Muy bien. Entonces recordemos que la velocidad media siempre viene dada por la siguiente fórmula. Si queremos hallar la velocidad media entre los 3 primeros segundos, tendríamos que hallar la posición para el tiempo 3 menos la posición entre el tiempo 0 y la diferencia, bueno, y todo eso dividido sobre el intervalo temporal. 3 menos 0 segundos. Pero ya sabemos cuánto vale la posición en el punto 3. Ya sabemos cuánto vale la posición en el punto 0. Ya lo calculamos en la parte A y B. Entonces simplemente reemplazamos. Recuerden, 18,5 menos 2 y eso dividido sobre 3 segundos. Ajá, gracias Jesús. Justamente el resultado. Aquí está el valor de la velocidad media, 5,5. O sea, es la velocidad promedio en los primeros 3 segundos del movimiento. Vean que es una información completamente distinta a la velocidad instantánea que calcula la velocidad exactamente en el segundo 3. No lleve en cuenta el intervalo temporal. Preguntas, por favor. Bien. Ok, entonces a nadie le debería quedar dudas ya qué es lo que se está pidiendo en la pregunta E. Calcule la aceleración en el instante t igual a 3 segundos. Pero quiero asegurarme, ¿esta será aceleración media o será aceleración instantánea? Instantánea. Genial. ¿De acuerdo? Ya nadie comete ese error nunca más. Entonces ya sabemos que si nos dan un punto específico es aceleración instantánea. Bien. ¿Cómo hacemos para calcular la aceleración instantánea? Entonces, recuerden que la aceleración instantánea es la derivada de la velocidad instantánea con respecto al tiempo.
Bien, ahora lo que tenemos que derivar es la velocidad instantánea. Pero ya sabemos cuánto vale la velocidad instantánea para cualquier tiempo. Ya la acabamos de hallar. La velocidad instantánea para cualquier tiempo toma este valor. Es lo que hallamos en la parte C. Entonces, este resultado de velocidad instantánea es lo que tenemos que derivar ahora con respecto al tiempo una vez más. Es como si estuviésemos derivando 2 veces con respecto al tiempo. Vamos a borrar un poquito. Listo. Y vamos a empezar. Entonces, partimos del resultado que teníamos. La aceleración no es otra cosa que la derivada de la velocidad instantánea con respecto al tiempo. ¿Cuánto vale la velocidad instantánea? Lo que calculamos. La velocidad instantánea vale 1 más 1.5 t al cuadrado para cualquier tiempo. Ahora hacemos nuevamente la derivada. Vamos a hacerlo una vez más paso por paso para que todos sigan este procedimiento. La derivada entra a derivar a cada uno de los elementos de la suma. Primero deriva a 1 y después va a derivar a 1,5 t al cuadrado. Listo. Recuerden que cuando la derivada se aplica sobre un número, simplemente se anula. Es 0, la derivada de un número cualquiera es 0. No importa qué el número sea, no importa si es la derivada de 1.000.000, siempre es 0. Ahora, a las derivadas no le importan los números, así que el 1,5 sale de la derivada y quedaría simplemente la derivada de t al cuadrado. Claro, multiplicada por 1.5. Bueno, y acá ya podemos llegar al resultado. Este 2 va a bajar. Escribimos el 1.5 primero. Ahora, baja el 2 y t quedaría con la potencia 2 menos 1, o sea 1. O sea 2t, nada más. Finalmente esto es 3t. Listo. Este es el valor de la aceleración instantánea para cualquier tiempo. Una vez que tenemos la aceleración instantánea, ahora simplemente reemplazamos para el tiempo que nosotros queremos calcular. Aceleración para el tiempo igual a 3. Bueno, en este caso sería 3 por 3, 9 metros por segundo al cuadrado. Bien. Exacto, Jesús. Listo. Finalmente, ahora voy a borrar un poquito por aquí. ¿Alguna pregunta en esta parte? Antes que lo vaya a borrar. Para pasar a calcular la aceleración media. Entonces, una vez más, la aceleración media, para calcular la aceleración media, simplemente consideramos los intervalos temporales. Ok, voy a escribirlo pero de manera resumida aquí. 3t. Listo. Y la parte F, en la parte F simplemente consideraríamos la aceleración media, que vendría a ser la diferencia de las velocidades entre el segundo 3 y el segundo 0, la diferencia de las velocidades entre esos dos puntos del intervalo temporal sobre el intervalo temporal. ¿Listo? Pero estas velocidades ya las tenemos. Ya podemos calcular cuánto vale la velocidad entre segundos. Es más, ya la calculamos. La velocidad en el segundo 3 lo calculamos arriba, valía 14,5. Y la velocidad en el segundo 0, la velocidad en el segundo 0 es fácil de calcular. Recuerden que la velocidad viene dada por, venía dada por esta ecuación. Voy a escribirlo por aquí, más abajo. ¿El punto 5? Exactamente, voy a escribirlo por aquí, más abajo. Recuerden que la velocidad instantánea venía dada por la ecuación 1 más, 1,5 por t al cuadrado. ¿Vale? Muy bien. Esa ya la habíamos calculado fácilmente. La velocidad en el segundo 3 vale 14,5. Y la velocidad cuando el t es igual a 0, cuando se anula este término, y quedaría simplemente 1 metro por segundo. Reconociendo eso, ya podemos hallar la diferencia en la parte superior y dividimos entre 3. Ya tenemos la aceleración media, vale 4,5 metros por segundo. Esa es la aceleración media en los 3 primeros segundos del movimiento. Genial.
Muy bien, Jesús. Listo. Entonces, de esa manera vamos a trabajar con estos elementos del movimiento que hemos definido. Vean, hemos trabajado con todos los elementos del movimiento que hemos definido. En el caso específico de un movimiento en solamente una dimensión. Listo. Y ahí están los ejemplos en los cuales vamos a derivar también. Vamos a derivar cuando trabajemos con velocidad instantánea y con aceleración instantánea. Preguntas en general. Profesor, el 1.5 con t al cuadrado lo anuló, ¿cierto? El 1.5 al cuadrado, ¿cómo así? ¿Aquí? Sí, el negro, ajá. Ok. ¿Lo anulé en qué parte? Creo que dijo cuando lo explicó. Ahí, Ajá. para que salga 1. No escuché muy... ¿En qué parte lo anulé? ¿En qué procedimiento? No, la porción 0. Ajá. Ah, ok. Cuando quiero saber cuánto vale, por ejemplo, ese es el valor de la velocidad para cualquier tiempo. Para cualquier tiempo, ese es el valor de la velocidad. Ahora, si yo quiero saber cuánto vale la velocidad específicamente cuando el tiempo es igual a 0, perdón. Entonces, bueno, cuando el tiempo es igual a 0, simplemente hago el reemplazo 1 y donde vea t, tengo que poner 0, ¿no? Perdón. Entonces ese término se anula. Pero específicamente para el tiempo igual a 0. Para otros tiempos no se va a anular, por supuesto. Ok, pues, gracias. Ok. Bien, entonces hemos trabajado bastante en este caso. Ya el tiempo ha volado. Pero quiero terminar de ver un ejercicio para la clase, para acabar la clase de hoy. Y es un ejercicio parecido, similar, pero en el caso de 2 dimensiones. ¿De acuerdo? Ya saben que este material lo voy a subir finalizando la clase al material de Canvas. Ustedes van a poder revisar este caso. Entonces, este ejercicio otra vez lo voy a subir resuelto. Aquí pueden ver, bueno, voy a mostrar, está la solución del ejercicio. No la quiero mostrar para que ustedes intenten, se esfuercen a resolverlo y lo comparen con el resultado, con la solución correcta. Pero vean, es para aplicar los mismos conceptos. En este caso, la posición de una partícula está dada en 2 dimensiones. La posición tiene una componente horizontal y tiene una componente vertical. Entonces, en este caso, 2 cosas que tenemos que calcular. El desplazamiento en los 2 primeros segundos. Recuerden que el desplazamiento se calcula siempre como la diferencia entre, en este caso, la posición en el segundo 2 menos la posición en el segundo 1. ¿Bueno? Solo son vectores, profesor, ¿no? Son vectores. Recuerden que el desplazamiento siempre es un vector. En el ejemplo anterior no se notaba mucho porque estábamos trabajando en una dimensión. Pero siempre son vectores. Entonces, ustedes tienen que calcular esta parte de acá, esta parte de ahí, y simplemente se resta. En la parte B, halla la velocidad en el tercer segundo. Pregunta, ¿esta velocidad es instantánea o es una velocidad media? Instantánea. Instantánea, profe. Habla de un punto particular. Exactamente. Así se reconoce, Walter. Muy bien. Exacto. Velocidad instantánea. Entonces, si ustedes quieren saber la velocidad instantánea, tienen que derivar con respecto al tiempo este vector. ¿Cómo se hace? De manera análoga. Voy a indicar cómo, nada más. La derivada con respecto al tiempo del vector posición. El vector posición tiene 2 componentes. Entonces, la derivada entra sin ningún problema a trabajar sobre cada una de las componentes. Entra primero sobre la primera, menos 2t, y más, y entra también sobre la segunda componente de manera independiente a derivar. 3t al cuadrado menos t al cubo j. ¿Listo? Entonces, de esa manera van a hallar la velocidad instantánea. General. Lo hacen componentes por componentes y calculan la velocidad instantánea. Después reemplazan simplemente para el tercer segundo. Entonces, como este ejercicio les va a ser muy útil a ustedes,
sobre todo para los que no han interiorizado cómo trabajar con las derivadas. Lo quiero dejar planteado así. Voy a subir la respuesta correcta, el procedimiento correcto, para que ustedes comparen con el resultado hasta que les salga, y si no les sale, para que vean dónde están sus errores. ¿Bien? Ok, voy a dejarlo así entonces. Voy a dejarlo así. Este resultado. Ok, y bueno, todos estos temas, vamos a seguir estudiando las ecuaciones del movimiento, vamos a seguir estudiando con las variables de movimiento durante toda la semana. En la siguiente clase vamos a ver esto y vamos a ver más ejemplos todavía aplicativos. ¿Ya? Vamos a dejarlo ahí porque ya bastante material hemos desarrollado en la clase de hoy, bastantes conceptos nuevos y bueno, es necesario practicar. Hay más ejercicios. Por ejemplo, ustedes van a poder ver en la lista de ejercicios de este tipo. También pueden intentar resolverlos, son muy parecidos a los que vimos en clase. Nosotros, como también, iniciando la siguiente clase, vamos a ver más ejercicios aplicativos para, bueno, tomarle la mano a ese tema. ¿Okay? Eso sí, mi recomendación es que practiquen para que lleguen fuertes a la siguiente clase. Conclusiones de la clase de hoy. Bien. El movimiento de una partícula se describe con respecto a un sistema de referencia. Siempre trabajamos a partir de un sistema de referencia. Mismo cuando trabajamos en una dimensión, trabajamos en una línea, en una recta real, y nosotros nos ubicamos en el centro. Cuando trabajamos en un plano cartesiano, nosotros nos ubicamos en el origen de coordenadas. El movimiento de una partícula se define por las ecuaciones de posición, velocidad y aceleración, como las hemos definido hoy. Todos estos conceptos son muy específicos, son muy exactos, y es bueno que los tengamos interiorizados cada uno de ellos. La velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo, y la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Nuestras definiciones de velocidad y aceleración instantánea. Claro, subí la clase la semana anterior, a menos de que haya cometido un error, pero yo estoy segurísimo que he subido con la clase con las soluciones. Ah, sí, claro que lo subí. Bien, como siempre, recordarles que hay muchísimo más material de lo que nosotros vemos en clase en los textos de referencia. Siempre pueden revisar, ahí hay ejercicios resueltos. Les va a servir de mucho. Y gracias a todos por la atención y la participación. Y ya el día miércoles seguimos trabajando con este tema, ¿no? Bien. Gracias a todos y que tengan una buena noche. Hasta la otra clase, profesor. Claro, Gracias, profesor. profesor. Gracias. Saludos, Gracias. profesor. Nos vemos. Gracias por la clase. Gracias, profesor. A ti, Axel, gracias. Nos vemos, Daisy, Luis, Rolly, Jesús. Cuídense, nos vemos ya el miércoles.